lo dijo en la primera hora. Pasemos de coles a nabos y ampliemos un poquito el análisis sobre la situación del país. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo a nivel de la justicia. Está con nosotros Gustavo Yalc. En su momento se desempeñó como presidente del Consejo de la Judicatura. Antes fue ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Antes secretario de la Presidencia. Antes académico y además fue la cabeza de una iniciativa llamada Projusticia en su momento, antes de ocupar un cargo en la función pública. A los tiempos saludamos al doctor Gustavo Yalc. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación, Belkis. Es un gusto estar aquí en Radio Armónica y gracias por la invitación. A usted por la gentileza de tomarse el tiempo para venir y conversar sobre lo que está pasando en el Ecuador. Y enfoquémonos en esta primera parte hablando del sector justicia, que está muy golpeado. Tenemos un Consejo de la Judicatura con vocales que son suplentes, no son los titulares. Los titulares estuvieron metidos en el ojo del huracán. Tenemos a vocales que están siendo procesados judicialmente. 3 de 4 exvocales están siendo procesados judicialmente. Uno de ellos está a punto de recibir una sentencia luego de un procedimiento abreviado. El expresidente del Consejo de la Judicatura estuvo en la Comisión de Fiscalización y está haciendo materia de un juicio político. Tenemos el caso Metástasis, tenemos el caso Purga, tenemos el caso Plaga, que han develado, todos estos casos han develado una relación de jueces presuntamente corruptos con sectores corruptos y del crimen organizado. ¿Qué está pasando con el sector justicia, doctor? Mauricio, lo que acabas de resumir con mucha precisión demuestra que estamos en una crisis institucional en la justicia y en el país en general. Ahora bien, las crisis tienen causas y tienen responsables y es importante identificarlas para que el diagnóstico también pueda luego atinar a las soluciones, que es lo importante, lo que le sirve a la ciudadanía. Porque a los ciudadanos no les sirve finalmente que si tenemos inseguridad producto de la ineficiencia de las instituciones y particularmente de la justicia, no les sirve que la gente se eche la culpa unos a otros, que el juez le eche la culpa al fiscal, el fiscal a la policía a las leyes. Eso no le sirve al ciudadano. Hay que ver las reales causas para poder atinar a las soluciones. Y una causa, Fabricio, objetiva, que se puede argumentar con todos los datos históricos, es el Trujillato inicialmente. Lo digo así categóricamente porque ese fue el inicio de una debacle institucional en nuestro país, para beneplácito del crimen organizado principalmente. Claro, también significaron persecuciones políticas, dramas personales, fraudes a la democracia, pero fundamentalmente la factura la ha pagado el ciudadano de a pie, y se ha visto afectada principalmente la seguridad ciudadana. Porque de ese disfuncionamiento que usted acaba de resumir, Fabricio, ese disfuncionamiento institucional de la justicia, quienes se aprovechan son justamente quienes penetran a las instituciones. Y esto ha pasado a nivel de la policía, donde se ha dejado de lado todas las pruebas de confianza, todas las pruebas para poder ingresar a la policía. El polígrafo para ingresar a la policía desde la época de Moreno se quitó. Los ascensos, en vez de con afectos y desafectos, también por méritos y por lograr un control territorial. Todo esto se terminó. Hay excelentes policías, hay excelentes jueces, por supuesto, en mi opinión, incluso en la mayoría. Pero basta que un 10-20% sean penetrados o instrumentalizados para que se debilite todo el sistema. Otra causa también importante, perdón que le interrumpa, pero el excepto la mayoría que usted dice, sí lo matizo, porque si uno, por ejemplo, va a Guayas, y hablando de la Corte de Guayas, uno se encuentra con que la mayoría está siendo señalado. Entonces, tal vez en el contexto nacional, evidentemente la mayoría son honestos, hay una minoría que evidentemente han hecho quedar mal a la institución. Pero si uno habla puntualmente de lo de Guayas, es un caso paradigmático, doctor. Claro, veamos qué pasó en Guayas justamente. Fíjate que antes del Trujillato salieron alrededor de 300 jueces, Fabricio. Salieron producto de un proceso de autodepuración. A esto se acusó y se lo criticó políticamente. Hasta ahora no han dicho un juez que haya salido por temas políticos. Y si algún juez lo dice, maravilloso. Veamos el expediente y veamos las barbaridades que hacían en errores inexcusables de indiveración de bandas, de indiveración de sicarios. Esos jueces que salieron, luego del Trujillato, Fabricio y todos los que nos escuchan, la gran mayoría volvió, porque ese Trujillato les dio paso para que vuelvan con acciones de protección. Entonces, lo peor de lo peor, lo que salió de un proceso de depuración, por tener justamente vinculaciones y compromisos con el crimen organizado en muchos casos, o por haber perjudicado también al erario público con decisiones contra todo derecho, no en temas jurisdiccionales, sino disciplinarios, volvieron a la función judicial. Te pongo el ejemplo de un juez de Guayaquil, juez Tamayo, que fue destituido en nuestra época, volvió gracias al Trujillato, fue el que liberó a Rasquiña, por ejemplo. ¿Y quién le hizo volver? Justamente los que están metidos en el caso
Purga o el caso Metástasis. Entonces ahí vemos justamente ese deterioro institucional. Por eso, insisto, tenemos que ver, las crisis tienen causas y tienen responsables. Nosotros dejamos, Mauricio, un sistema de justicia muchísimo mejor que el que recibimos. No podemos decir objetivamente. Yo digo perfecto, pero muchísimo mejor. En la última evaluación de desempeño que se ha hecho en la función judicial, y eso afecta mucho a Guayas, se hizo en el año 2017. Última evaluación de desempeño. Entonces, no hay rendición de cuentas. Ya no se atienden las quejas de los ciudadanos. Los mejores evaluadores del sistema de justicia son los ciudadanos que van todos los días al sistema de justicia. ¿Y qué exigen los ciudadanos? Dos cosas principalmente: rapidez y transparencia. Y cuando no ocurre ni lo uno ni lo otro, presentan sus quejas. Nosotros heredamos más de 1,000 quejas de los ciudadanos que no habían sido atendidas. Y nos quedamos al día con más de 2,000 quejas que luego también fueron presentadas y dejamos al día el sistema disciplinario. Ahora tenemos que los ciudadanos se quejan, presentan las quejas y no les dan trámite a las quejas. Entonces es uno de los elementos que cotidianamente están debilitando cada vez más al sistema de justicia. Doctor, si bien usted señala que el origen de todo esto que vemos en el ámbito de la justicia de nuestro país parte del Trujillato, como se denomina, ¿cómo leyó usted esta afirmación que hizo el presidente del Consejo de la Judicatura en marzo pasado en su comparecencia a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional a propósito del caso Purga, respecto de que los jueces señalados responden al Banco de Elegibles de 2018 del concurso del doctor Gustavo Yalc? Él dijo: todos los que han sido nombrados en 2019, 2022, 2023 son de ese Banco de Elegibles. ¿Cómo recibió usted esta afirmación? Con mucha decepción, porque tengo mi consideración, que no lo conozco personalmente al doctor Román, pero mi consideración a él. Pero no se puede, un funcionario público no puede diluir sus responsabilidades de esta manera. Es decepcionante. Si uno toma un cargo público es para asumirse sus responsabilidades. Y perdónenme, me parece un acto de mediocridad el echarle la culpa a otros que sí hicieron su trabajo y no asumir sus responsabilidades. ¿Por qué digo esto? Nosotros también heredamos pues un banco de elegibles. ¿Por qué? Porque la ley dice que quien ha ganado un concurso puede estar 6 años en un banco de elegibles. Pasa el tiempo. Entonces, si pasa el tiempo y vas a nombrar a alguien, le haces una evaluación nueva, una impugnación, un escrutinio público, y te haces responsable de ese nombramiento. Entonces, deben asumir. ¿Quién les nombró? Es la primera pregunta. Les nombraron ellos, pues no nosotros en primer lugar. Y en segundo lugar, aunque en el tiempo de ustedes se haya generado este banco de elegibles. Se haya constituido ese banco. Por eso digo, nosotros también heredamos un banco de elegibles. Los bancos de elegibles se evalúan, los bancos de elegibles se actualizan. Fíjense que los consejos de judicatura posteriores al nuestro evaluaron a la Corte Nacional de Justicia y la evaluaron de manera inconstitucional, dicho luego por la propia Corte Constitucional. Entonces, si evaluaron a la Corte Nacional de Justicia, además sin competencia para hacerlo, no podían evaluar el banco de elegibles. Usted se refiere a la evaluación y luego el proceso de reestructuración de la judicatura liderada por la doctora Maldonado. Es correcto. Entonces ven cómo incluso el Consejo de Judicatura, que tiene un principio constitucional y legal de garantizar la calidad y la transparencia de la justicia, si tienes un banco de elegibles que consideras que ha pasado mucho tiempo ahí, tú puedes evaluar, puedes actualizar ese banco de elegibles, puedes hacer nueva impugnación ciudadana, porque puede haber inhabilidades que puedan haber ocurrido que en su momento no tenían, o que pasaron las impugnaciones ciudadanas para estar en el banco de elegibles, pero pasa el tiempo, pueden haber nuevas impugnaciones, y eso no lo hicieron, nosotros sí lo hacíamos. Pero esas son las responsabilidades que deben asumirse. Pero adicionalmente, Fabricio y Belkis, no es suficiente ganar un concurso, no es suficiente llegar a un banco de elegibles, no hay concurso en ningún país del mundo que te pueda garantizar que todos los que llegan hayan llegado no solamente por haber pasado pruebas de conocimiento, porque las bajas pasiones no las mide un concurso. Por eso los sistemas de carrera judicial que nosotros fortalecimos no solo son ingresos meritocráticos, sino evaluación de desempeño, rendición de cuentas, sistema disciplinario. Todo eso lo debilitaron y desde el año 2017 no funciona más. Eso iba a preguntar, ¿qué pasó en el tiempo después de...? Después de quienes han venido luego no han asumido sus verdaderas responsabilidades con la ciudadanía. Mire, en reforma judicial, en mejoramiento de las instituciones hay 2 modelos, el modelo de oferta y el modelo de demanda. Entonces, si te quedas en el modelo de oferta es lo que le conviene al funcionario nada más. El modelo de demanda es que necesita el ciudadano. Entonces, cuando tú piensas en los ciudadanos y haces política pública desde las necesidades de los ciudadanos y tienes las competencias para hacerlo en la ley, entonces evalúas, pues, haces rendición de cuentas, no simplemente que la gente se acomode en sus cargos. Entonces, insisto, desde el año 2017 no se hizo más evaluación de desempeño y vemos el retraso que tiene la atención de las quejas de los ciudadanos. Entonces, todo lo que en Guayas ha estado pasando y en otros lugares, con las quejas ciudadanas ya tienes alertas tempranas.
Y tienes un sistema de transparencia, creamos la oficina de transparencia, deberían cerrarla porque la tienen abierta y me parece que no funciona para absolutamente nada. Y tenemos funcionarios del Consejo de la Judicatura que en Guayas también decían, esto era un secreto a voces, y no hacían lo que tenían que hacer. Eso le iba a preguntar, me leyó la mente porque era justo lo que le iba a preguntar. A ver, usted estuvo al frente de la Judicatura hasta el año 2018, si mal no recuerdo. Es correcto. Hasta que se da el proceso de remoción dispuesto por el Consejo de Transición del doctor Trujillo. Hasta ese año 2018, ¿usted tenía referencias? ¿La judicatura que usted lideraba tenía referencias sobre este, entre comillas, secreto a voces de Guayas? A ver, Guayas mejoró enormemente, todo el país mejoró enormemente, Fabricio. ¿Por qué? Porque no solamente era infraestructuras, recordemos rápidamente, se decía, edificios nuevos, no, era infraestructura porque había que dignificar el servicio, dignificar el trabajo para los usuarios, tecnología moderna, por supuesto. Pero no solamente esto, porque hay que tener muy claro, el que sí, Fabricio, que con recursos y con tecnología tú modernizas, pero no reformas. Puedes modernizar un sistema perverso. Lo que se trata es de reformarlo realmente, modernizarlo y reformarlo. ¿Y cómo reformas? Con valores, con ética, con transparencia, con rendición de cuentas, con sistema disciplinario, atendiendo las quejas de los ciudadanos. Entonces, claro que habían quejas, pero se procesaban, pues. Por ejemplo, el tema no quedaba en la mera denuncia. No quedaba en la mera denuncia, por eso también había consecuencias y por eso también había destituciones. Entonces, claro, eso se criticó, ¿no? O sea, los jueces están presionados. Los buenos jueces eran promocionados, que insisto, son la mayoría, y se les daba todos los insumos para que puedan trabajar. Y cuando había denuncias no se las dejaba en el aire y decía, es secreto a voces. No, se tomaban medidas y si había algún elemento para iniciar una investigación interna y luego un expediente disciplinario, así se lo hacía. Por eso en varias provincias, en Guayas mismo, en Manabí, acabaron en la cárcel funcionarios que alteraban los sorteos. ¿Pero por qué se lograba esto? Porque había una denuncia, se investigaba y no simplemente decía secreto a voces y los sorteos siguen siendo manipulados. No, terminaron en la cárcel varios funcionarios, tanto de Manabí como de Guayas en nuestra época. Y por eso cuando la gente presentaba alguna denuncia se hacía la investigación. Algunas eran animadversión contra el juez porque perdieron el juicio nada más. No podía avanzarse. Otras tenían fundamento, había pruebas y muchas también terminaban en la fiscalía. Entonces hay sistemas, no es un tema de personas. Hay casos, hay momentos en los cuales, y sobre todo los detractores, sus detractores del gobierno del expresidente Gurría y detractores de su gestión al frente de la judicatura, que han asumido y que permanentemente señalan que esa justicia liderada por Gustavo Ullar en la judicatura tuvo un diseño alineado al gobierno del presidente de la República de ese momento, con jueces funcionales al gobierno de la época y con decisiones judiciales que favorecieron al gobierno de la época. ¿Usted qué responde frente a esos señalamientos, doctor? Mira pueden ser productos de la ignorancia, pueden ser producto de la mala fe o pueden ser producto de ambas cosas. Finalmente pueden ser opiniones. Como estamos en democracia, se respetan las opiniones, pero hay que recordar, como decía Platón, que la opinión es el nivel más bajo del conocimiento. Y que si queremos, por lo tanto, avanzar en un análisis verdadero, debemos ir a los argumentos y a los hechos concretos. Entonces, eso de la metida de la mano en la justicia y otras expresiones no son más que el símbolo de una intencionalidad política de afectar la imagen de un gobierno y de afectar la imagen de quienes sí hacíamos nuestro trabajo, porque afectas intereses. Por supuesto que hay gente que no le gustaba la reforma judicial, porque antes del Ecuador, el gobierno, el Estado ecuatoriano, mejor dicho, perdía el 95% de los juicios de tributos. Entonces, claro, las grandes corporaciones les encanta no pagar tributos y como siempre ganaban los juicios y cuando hubo una reforma judicial, que no es que hizo que todos los juicios gane el Estado, porque eso también fue una gran mentira. Si ahora el Estado gana todos los juicios, no es verdad. Si vemos las estadísticas, claro, pasó de perder el 95% al 50% ganar, al 50% Pero perder. Resulta que los juicios que perdía el Estado automáticamente eran cuestionados, esas decisiones eran cuestionadas en una sabatina por parte del presidente de la República y le decía atender Gustavo Ullar. Usted debe recordar eso. Jamás. ¿Ah? Jamás. Fabricio, ahí sí te rogaría que revises tus archivos. Jamás. Nunca le dijo Gustavo atender. Jamás. Esto te lo puedo garantizar y te pido que revises tus archivos, lo voy a hacer. Twitter y demás. Jamás. Con el presidente Correa tuvimos una relación de trabajo, una relación de amistad, fui parte de su gobierno. Pero había cuestionamientos en las sabatinas a decisiones judiciales. ¿Eso no provocó de alguna manera decisiones de sanción a los jueces que fallaron en contra del Estado? Jamás. Incidir de alguna manera. Jamás. Que me traigan un solo caso de un juez, de un fiscal sancionado, porque en una sabatina se dice... No existen esos casos. No Usted lo puede asegurar, doctor. Pero te lo aseguro categóricamente. Lo que sí es cierto, de haber que revisar todos los archivos, es que, de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial, varias autoridades pueden presentar quejas
denuncias, presentar el expediente y se les tramita. Lo que sí tengo en mente es que, por ejemplo, el secretario jurídico Alexis Mera presentó como 5 quejas, de las cuales 4 fueron rechazadas y alguna tuvo alguna sanción menor a algún juez. No lo tengo en mente porque alguna vez se habló de esto en los procesos de juicio político que pretendían hacernos y que no prosperaron, o incluso en el proceso del Trujillato. Esto jamás hemos destituido a ningún juez por temas políticos o porque alguien nos los haya pedido simplemente por un tema político. El presidente Correa, Fabricio Belkis, se lo digo categóricamente, jamás me pidió absolutamente nada sobre ningún juicio en todo mi periodo como presidente del Consejo de la Judicatura. Lo que fue una relación política, institucional, transparente y pública. Si a alguien le gusta o no que el presidente Correa diga lo que decía en las sabatinas, esa es otra discusión. Pero que eso haya tenido un efecto en mi accionar Pues como presidente del Consejo de la Judicatura, desmiente jamás. categóricamente que, siendo usted presidente de la Judicatura, haya recibido alguna disposición desde el Ejecutivo sobre un fallo judicial. Así es. O sea, no existió el Gustavo favor atender, eso no existió, doctor. No existió jamás, porque además te cuento el origen de mi llegada al Consejo de la Judicatura. Eso no existió. Eso es producto de la mala fe, cualquier afirmación de esa naturaleza. Y te insisto, cualquier juez sancionado, fiscal, analizamos su expediente y veamos las atrocidades jurídicas que hacían para favorecer a delincuencia, a crimen organizado o atentar contra los intereses económicos del pueblo ecuatoriano a través de decisiones judiciales que caían en ámbito disciplinario, no jurisdiccional. Jamás incidimos en los temas jurisdiccionales. Así que eso se lo puede revisar. Pero te decía, incluso, ya te lo comento, cuando yo salí del gobierno del presidente Correa, salí por mi decisión. No porque el presidente Correa me dijo, anda al Consejo de la Judicatura y metida la mano en la justicia, como se ha querido vender ese imaginario de algunos. Porque yo trabajé lustros, como tú has tenido la generosidad de recordar hace un instante, trabajé lustros en la función judicial, en el Poder Judicial, en procesos de reforma judicial. Luego entré al Ministerio de Justicia, se creó el Ministerio de Justicia y mira lo necesario que era, porque se controló las cárceles y se establecieron verdaderos procesos de rehabilitación social. Luego Moreno eliminó el Ministerio de Justicia y vemos la catástrofe de esto. No me detengo ahí. Luego estuve en el Ministerio del Interior y en la Secretaría Particular de la Presidencia. ¿Pero por qué renuncié? Para irme a un Consejo de la Judicatura que me parecía la oportunidad para aplicar toda aquella experiencia que teníamos en reforma judicial, y creo que lo hicimos bastante bien, te lo digo, modestia aparte. Pero el presidente Correa quería que me quede en su gobierno, lo digo abiertamente, él quería que me quede en su gobierno en alguna otra cartera de Estado, o incluso que tal vez participe en la lista de asambleístas. Eso se conversó en su momento, dije, no, yo tengo un anhelo, casi una razón de vida, que es reformar la justicia, y ahora hay un contexto institucional para poderlo hacer correctamente y se puede coordinar transparentemente en lo que se llamó la Mesa de Justicia, que era realmente un espacio de coordinación técnica para que todas las funciones del Estado hagan lo que tenían que hacer y que nadie se eche la culpa, que ya salgamos de que el fiscal eche la culpa al policía, que el policía haga bien el parte, salgamos de que el juez le echa la culpa al fiscal porque el fiscal no vino porque estaba convocado a varias audiencias, coordinamos técnicamente para que el servicio funcione. Así que más allá del deseo del presidente Correa de que permanezca en su gobierno, fue mi deseo salir de su gobierno y participar en el concurso de selección para ir al Consejo de la Judicatura. Correcto, doctor. Queda claro el objetivo en su momento. Ahora, dejando brevemente de lado el tema de la justicia como tal. Estamos en un año preelectoral, las fichas empiezan a mover al interior de las diferentes organizaciones políticas y la Revolución Ciudadana no es la excepción. Ya empiezan a saltar varios nombres como precandidatos o eventuales precandidatos, la propia Luisa González. Se ha escuchado también últimamente el nombre de Augusto Verduga y también el de Gustavo Yal. Diego Borja también y Gustavo Yal, sí. ¿Se lo han planteado expresamente la posibilidad que usted sea precandidato por la Revolución Ciudadana en las próximas elecciones? Me parece, perdón, que su nombre además lo mencionó. Estos 4 nombres que hemos mencionado con Belkis los citó en algún momento Pirina Correa, me parece, en alguna entrevista, y también han sido mencionados por otros voceros de Revolución Ciudadana. Y Fabricio y Belkis, en efecto, esos nombres han sido mencionados y otros más, porque creo que esto además demuestra, uno, que dentro de la Revolución Ciudadana y el progresismo en general hay muchos nombres de hombres y mujeres que podrían abrazar esa causa de representar esa opción política que en su momento significó resolver muchos problemas que aquejan a los habitantes de nuestro país. Así que esa es la demostración de que hay muchos cuadros que lo pueden hacer. En este momento no existe un proceso iniciado de precandidaturas o peor aún de candidaturas. Existe un proceso de diálogo, de nombres que salen, de generosidad de la gente que te menciona, que ya es un honor, por supuesto, ser mencionado.
Creo que esto responde sin duda al hecho de que en su momento hay un trabajo medible, eficiente, para mejorar las instituciones públicas, para que estén permanentemente y exclusivamente al servicio de la gente. Pero sí también mencionarte que el Ecuador vive nuevos problemas, distintos incluso a los que quizás incluso más graves. En su momento se resolvieron muchos problemas. El Ecuador en el año 2007, el presidente Correa recibió un país en un estado en descomposición, con gravísimos problemas en todas las áreas de la política pública, y se resolvieron muchísimos, y quedó un estado siendo referente a nivel regional en seguridad, en desarrollo humano, en lucha contra la pobreza, en lucha contra las inequidades sociales. Hoy el Ecuador nuevamente está en un estado de descomposición, quizás incluso peor, con nuevos problemas, con modalidades delincuenciales incluso nuevas. Entonces la experiencia sirve, sin duda, pero sobre todo sirve la verdadera vocación de servicio y poner las prioridades sociales a la par con los recursos públicos para resolverlas. Insisto en mi pregunta, perdón. ¿Le han propuesto o al menos han dialogado con usted expresamente sobre esta posibilidad? Son las expresiones de bases, de grupos, no existe un proceso de marcha. Y hay que recordar una cosa, los movimientos serios tienen procesos de democracia interna. Es el caso de la Revolución Ciudadana. Así que habrá procesos de democracia interna en su momento. No se trata, y no creo en los afanes personales, no es un tema de gustos. No creo en los procesos personalistas, creo en las decisiones colectivas. Y las decisiones colectivas son mucho más fuertes cuando están y se hacen sobre la base de un plan, de una visión, de un trabajo, y luego se decantarán los perfiles que puedan representar de la mejor manera. Me parece que, por supuesto, que es indispensable salir de esta tragedia a la que nos ha llevado los últimos 3 gobiernos. Hay que salir de aquello. Pero para aquello se necesita, sin duda, un gran plan social, el perfil de quien pueda ganar, pero sobre todo, quien pueda cumplir lo que se pueda ofrecer al pueblo ecuatoriano. De eso se trata, para salir de esta tragedia de 3 elecciones donde se gana, se vota, pero no se elige, porque al final se votó, pero quien llegó hizo absolutamente lo contrario de lo que ofreció en campaña. Así que se trata de ganar, por supuesto, porque hay que reenrumbar al país, retomar la senda del progreso, pero se trata no solo de ganar, sino de cumplir lo que se le ofrezca al pueblo ecuatoriano. Permítame reformular e insistir. ¿Usted quiere ser candidato? ¿Le interesa ser candidato, doctor? A mí me interesa servir, toda mi vida ha sido así, de servicio en el campo privado, Sí, en el campo público, a jugarse académico. por una candidatura. Bajo los pasos de una decisión colectiva, por supuesto, desde una decisión colectiva, no de un proyecto personal. Sin embargo, insisto, creo que hay pasos, hay procesos de democracia interna, y no se trata de gustos, ni siquiera de apuestas, se trata de propuestas, y de una propuesta que aglutine a un frente lo más amplio posible, y por lo tanto los nombres o las candidaturas no son necesariamente en este momento el factor ¿Usted de está unidad. haciendo militancia en Revolución Ciudadana? Siempre he estado cercano a la Revolución Ciudadana, Pero salvo cuando militancia. estuve en el Consejo de la Judicatura. Pero militancia me refiero. Más que esté cercano. ¿Usted hace militancia política No o estoy hace dentro, militancia? no estoy dentro de la vida cotidiana del movimiento. Pero No. es adherente de Revolución Ciudadana. Estoy parte del movimiento, no estoy adherente, No es adherente. formalmente no soy adherente, Claro. en su momento lo fui, cuando fui al Consejo de la Judicatura incluso salí de esa adhesión, aunque no era una O sea, usted inhabilidad fue política. adherente de Alianza País en su momento. En su momento salí de esa adhesión, Pero no es adherente de Revolución Ciudadana. no he renovado esa adhesión, así es. Correcto, doctor. Gracias por el tiempo. ¿Ah? No, un gusto, Fabricio. Veamos qué pasa Gracias. con el tema. Interesante charla con Gustavo Yala, los tiempos que tenemos oportunidad de dialogar con él, expresidente del Consejo de la Judicatura, y uno de los nombres que se ha mencionado como potencial carta de Revolución Ciudadana para la presidencia de la República. No cierra la puerta el doctor Yal, pero tampoco lo confirma. Esto todavía está en fase de diálogo. 7:41. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.